La Gotera Podcast es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es el sin salida. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.dp.cl. Que disfruten el capítulo. Buen día, les damos la bienvenida a La Gotera. Como ya sabrán, mi nombre es Matías. No estoy solo. Conmigo tengo a Carlos, quien será mi compañero en esta nueva temporada. ¿Cómo has estado, Carlos? Hola Matías, todo tranquilo, ¿y tú cómo has estado? Bien, cada vez mejor, superando los temas pandémicos, ya tengo nuevos hobbies, todo bien. Qué bueno Matías, pero algo que nos tiene muy motivado es la invitada que tenemos hoy. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes con quién estamos? Bueno, sería un placer. Para mí es un gran gusto presentar a Celinda Tapia. Y bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a nuestra invitada por aceptar esta instancia y esperando que se encuentre bien o lo mejor posible con todo esto que está pasando, que de a poco está pasando, creemos. Procederé a dar los datos que nuestro servicio de inteligencia, La Gotera Records, ha logrado sacar de ti, Celinda. Bueno, Celinda es estudiante de cuarto año de la carrera de literatura en la Universidad Diego Portales, tiene 23 años y bueno, en estos momentos se encuentra trabajando en su tesis que va a ser un libro de cuentos. No sé si tienes algo más que agregar, Celinda. Hola, qué buen servicio de inteligencia tienen. Sí. No hay mucho más que agregar. Lo del libro me pilló por sorpresa. Y yo creo que va a ser importante también porque va a ambientar un poco más de lo que se trata el cuento que es para la Grifo. Buenísimo. Y bueno, antes de pasar como al tema de la lectura dramatizada del cuento que nos mandaste, cuéntanos cómo has estado tú, Celinda. ¿Tiempo para el descanso o full producción? Con este tema del encierro, uno nunca sabe cuándo realmente está descansando y cuando le dedica tiempo a los deberes y obligaciones. Pero yo creo que hasta el momento he sabido adaptarme, así que intento marcar los límites, me cuesta un poco, pero lo he sabido llevar. Sí, es complejo ir marcando esos límites. Oye, Celinda, y antes de pasar derechamente a la lectura, ¿qué te motivó a escribir para la revista? Desde que estaba en primero me llamaba la atención el tema grifo y siempre inconscientemente o me decía a mí misma que me gustaría escribir en algún momento. Y creo que al final el empujón fue el tema, bueno, el concepto que tiene este número, el tema de sin salida, porque es un tema que a pesar de que no a todos nos afecta de la misma forma, si hay algo en común es el hecho de que hemos aprendido a conocer un poco más de nosotros mismos y eso influye mucho en el tema de la escritura. Toda la razón, Celinda. Bueno, perfecto. Y sí, tenemos un gran servicio de inteligencia y agradecer a toda la Gotera. Bueno, y antes de pasar a la conversación, queremos dejarles con una lectura dramatizada a la que ya hizo un poco de introducción Carlos, del texto que mandó Celinda, un texto inédito llamado El reloj, que podrá ser leído en el nuevo número de la revista Grifo. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a la lectura. Esperamos que la disfruten. La Gotera Podcast, entre letras y personas. El tío Arcides coleccionaba relojes. Los tenía por toda la casa. Le gustaba desarmarlos, limpiarlos y colgarlos. Algunos no tenían pila, pero su función iba más allá de indicar el tiempo. Cuando a alguno le gustaba mucho, lo dejaba frente a su cama y lo adelantaba 10 minutos, siempre 10 minutos, porque le gustaban los números pares y sentía que el 10 le daba buena suerte. Había uno en particular al que le tenía mucho cariño, uno de cuerda que había sido de su abuelo y que su esposa odiaba. Cada vez que lo escucho, siento que me voy a morir, le decía. Es como el sonido del juicio final. Pero él no lo quitaba. Era el reloj que había dejado por más tiempo frente a la cama. El tío Arcides sentía devoción hacia lo antiguo. Cuando las cosas se echaban a perder,
No las botaba, las intentaba arreglar y volver a usar. Los objetos se tiraban cuando ya estaban completamente destruidos. A pesar de esto, su casa no era fea. Parecía más un museo que una casa y eso le daba cierta extravagancia. En la sala de estar tenía 2 sitiales de caoba que habían sido de su mamá. Estaban desgastados, pero él los barnizaba cada año. Como nunca tuvieron hijos, no se preocupaba mucho por los chiches esparcidos en las mesitas y las alfombras, que disminuían el espacio por su llamativo estampado del siglo XVI y que ya estaban desteñidas. El tío trabajaba en una fábrica de muebles. Era el encargado de pulir y barnizar. Se levantaba de lunes a sábado a las 5 de la mañana. A las 5:10 preparaba su bolso y se servía una taza de café. A las 5:20 abría el portón y a las 5:30 ya estaba saliendo en su Peugeot 504. Por el adelanto de los relojes, sin darse cuenta, salía a las 5:20. Le gustaba la puntualidad y el orden. No le contestaba el celular a su esposa mientras manejaba, pero 10 minutos después, cuando se detenía, devolvía la llamada, que por lo general era para saber a qué hora llegaría, o si tenía problemas al volver, porque la fábrica estaba a 1 hora y media de la casa. Cuando quedaba en Pana, lo que era usual, llegaba a las 9, 10 o incluso 11. Después de entrar, dejaba su bolso al lado de la puerta, se lavaba las manos y le daba un beso a su esposa. Ella le preguntaba por su día y si había tenido problemas en la fábrica, esperando que al fin le dijera algo. Él se limitaba a decir que todo había estado en orden y que estaba cansado. Pero en realidad nunca estaba cansado. Disfrutaba su trabajo, le gustaban los muebles, le gustaba sentir que era útil. Le gustaba también salir de casa. Entonces la tía enfermó. Él se quedó con ella desde el principio. Le hacía sopas y se encargaba de acompañarla al baño. Todas las tardes llamaba a la fábrica dando explicaciones. Su jefe lo tranquilizaba diciéndole que todo estaba bien, que podían conseguir un reemplazante. «Tómate tu tiempo», le decía. Pero el tío le contaba a ella que lo necesitaban en la fábrica, que no podía estar mucho tiempo en la casa, porque los muebles no se iban a entregar sin él. Ella lo miraba, sabía que le mentía. «Pero haz algo acá en la casa. Puedes desarmar las cajas que aún tienes en el patio», le decía. No quería que la dejara. No quería morir sola. Él se quedaba en silencio, lo recuerdo bien, porque yo estaba sentado a los pies de la cama, leyendo un libro mientras la tía me pedía, con sus ojos, que le dijera algo que lo hiciera quedarse. Esa noche me fui tarde, porque tomé un tazón de té con cedrón que el tío había preparado. No me habló mucho, me preguntó cómo estaba, cómo me iba en el trabajo, pero yo solo le contaba lo necesario. Sabía que preguntaba por cortesía. Al llegar a la casa, recibí una llamada. «La Anita se nos fue», me dijo llorando. Yo lloré, pero no porque él lo hacía, ni tampoco por ella. Lloré por su muerte. Lloré porque murió frente al reloj que siempre quiso que el tío quitara. Su velorio fue parco. Había poca gente. Estaba el tío, unas hermanas de ella, mi esposa y mis hijas. Él no lloraba. Estaba sentado al lado del cajón. Tenía la vista fija en el sitial de ella. Me acerqué muchas veces a preguntarle si quería algo, si tenía frío, pero él solo movía la cabeza para rechazar lo que le ofrecía. Nos quedamos toda la noche.
Mis hijas durmieron en la pieza de mis tíos, en un sillón que estaba junto a la ventana, porque no quisieron acercarse a la cama. Nosotros nos quedamos con él, acompañándolo en silencio. Después fui a dejar a mi familia a la casa y volví a la del tío. Cuando llegué, no estaba en la sala, sino que moviendo unas cajas en el patio. Le pregunté qué hacía. La Anita siempre me pide que saque las cajas de acá. La tiene aburrida tanto desorden, me dijo. Hice todo lo posible para hacerle entender que la tía había muerto, que había que llevarla al cementerio, pero solo me sonreía y decía que no jugara con esas cosas. Después me preguntó si acaso podía sacar el reloj a cuerda de su pieza. No le dije nada. Pensé que quizá era su forma de asimilar el duelo. Más tarde me contó que su jefe lo había llamado para darle el pésame y decirle que podía tomarse un tiempo, que no era imprescindible en la fábrica. Nunca lo dejó volver. A la tía la llevamos al cementerio a las 2 de la tarde. El tío no habló, tampoco lloró. Caminó lo que tenía que caminar y, cuando lo fuimos a dejar a la casa, nos dio las gracias y se bajó. Ya había vuelto a la razón. Con mi esposa nos miramos y me dijo que no lo dejara solo. Ella se llevó el auto y me quedé con la intención de pasar la noche ahí. Entré y dejé mi chaqueta al lado del bolso del tío, que seguía ahí desde hace 2 meses. Estaba sentado en su sitial con una taza vacía en las manos. Tengo miedo, me dijo. ¿De qué?, le pregunté. De morir acá. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Oye, gran lectura. Agradecemos al equipo encargado de las lecturas dramatizadas, ¿cierto? José, Sebastián y Alanto, que también nos ayuda de repente. Y ahora, para ir entrando en materia, Matías, lindas apreciaciones de la lectura. Bueno, yo más que nada quería saber qué le pareció a Celinda la lectura, porque igual de repente da otro efecto escuchar tu texto más que leerlo. Sí. Es súper diferente, la verdad, como lo pensaba. Siento que es mucho más calmo de la forma en que lo escribí. Tiene como esa particularidad de pensar todo lo que se dice. Y siento que de una u otra forma es en algún punto tan descriptivo porque muchas veces no se habla de los sentimientos de los personajes. Y eso iba como un poco más fluido. Claro, las descripciones, al leerlas, al escucharlas, se hacen mucho más vívidas de repente. Quería ya entrando al texto, que es lo que, bueno, siempre hago referencia a estas preguntas, ya que para partir un poco de lo general, como hablar de la fórmula que tienes tú al escribir, por ejemplo, cómo tú concibes los textos, como objetos, o quizás también, en este caso, cómo funciona el mismo objeto, que en este caso el reloj, ya que se vuelve casi como que el centro de referencia el texto. Siento que en este caso el reloj funciona como una excusa para contar una historia. Lo considero como un punto de partida, porque la verdad es que no tenía concebido ni los personajes, ni el núcleo en el que se desenvolverían. Solamente estaba la particularidad del reloj. Una herencia, un objeto que está en medio de una pareja mayor. Entonces, por eso me gusta pensar en los objetos al momento de escribir como una excusa. Los objetos como una excusa. No hubiera pensado en eso. ¿Tú, Carlos? Tampoco estoy sorprendido. Oye, Celinda, y esto como ya casi a modo de juego, ya que este cuento en particular no los permite igual. Si tú pudieras pintar un cuadro de tu cuento, no sé, ¿qué colores usarías o cómo crees que sería la distribución espacial? Bueno, esperando también que mi pregunta no sea muy complicada, pero que al leerlo, al menos yo no puedo evitar pensar en una pintura o en un espacio casi que inamovible. Yo pienso
No la veo tan difícil porque creo que tengo el momento. Y es uno de los que creo que son el centro del cuento y es cuando la esposa de Arcides ya está en cama, frente al reloj. Veo como todo eso en un plano casi fotográfico y algo muy realista. Que sea como ese momento de enfermedad sea tomado como un retrato del núcleo familiar y también de la espera de la muerte. Claro. Durísimo el retrato. Sí, Oye, muy bueno. Celinda, igual pasando a quizá volviendo incluso al tema del reloj, que si bien Ujú. mencionaste que podría ser como una excusa, lo que sí me parece que aparece harto en el texto es el tema del tiempo. Por Ujú. ejemplo, un señor que está muy pendiente como de la hora, ¿cierto? Y que tiene este reloj en el centro. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú en el cuento o cuál es tu apreciación personal del tiempo, sobre todo hoy? Bueno, siento que al final el tiempo cada uno lo concibe de formas totalmente diferentes y creo que mi intención era un poco retratar eso en el cuento. A pesar de que Arcíes tuviera total control, según él, del tiempo, en un minuto se dio cuenta que al final el tiempo es algo que se escurre, es algo que simplemente pasa y no tiene seguridad del futuro y tampoco tiene seguridad de su estabilidad. Entonces, con el tema este del reloj, el tema del tiempo, creo que queda algo muy bonito. Un mensaje muy bonito es que al final nadie tiene el control del tiempo por más que uno intente controlarlo. Claro, y eso es súper interesante porque, por ejemplo, el reloj que inicialmente, ¿cierto?, fue creado como para tener un control Ujú. del tiempo, finalmente es muy posible que uno se vuelva esclavo como Claro, de ese control. sí. Y creo que también Arcíes encarna la esclavitud ante el tiempo. Mm, un ser totalmente subyugado por el tiempo. Bueno, igual hay autores clásicos como, claro, Balzac o Flaubert que suelen usar mucho los objetos como una descripción espacial. O sea, muchas veces no es necesario describir a los personajes como para dar con su Ujú. descripción, ya que describiendo al objeto tienes por ende el espacio y el espacio da muchas veces con el personaje. ¿Tú cómo crees que funciona esto en ti? ¿Son los objetos, no sé, algo constante en tu literatura, como esta excusa que nos estáis diciendo? Estos seres inanimados y su lenguaje. Ujú. Yo creo que muchas veces funcionan como un buen recurso para dejar más claras ciertas cosas. Siempre se dice que lo esencial del cuento es mostrar y no contar como tal. Y siento que el objeto cumple la condición de mostrar porque se está nombrando un objeto, pero de pasada también se está diciendo cuál es el cuidado que el personaje tiene en torno a ese objeto. Entonces revela una particularidad de su personalidad, que es el hecho de ser cuidadoso, de tener cierto amor hacia lo material, pero que va más allá de lo material. En este caso, como se trata de una especie de herencia, quiere decir que tiene eh, cierto afecto a lo que es la familia, al pasado. Y también creo que el objeto tiene esa condición súper bonita que eh, nos obliga a recordar, nos obliga a estar totalmente pendientes del pasado. Claro, tienen, así como tomando igual lo que hablábamos del tiempo, los objetos igual tienen su significancia en el tiempo, o Ujú. sea, tienen un valor simbólico que se le da el tiempo, qué interesante eso igual. Sí, Voy sobre todo apuntando. sea una herencia como que igual carga ya con una historia familiar, po. Claro. Y de hecho hay más objetos que cumplen esa condición dentro del cuento. Buenísimo. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, puta, pero esas son cosas que tiene que averiguar el lector. Ya, sí, Claro, sí, es está bien, verdad. tiene razón, por eso, No le vamos por a eso me dejar atreví a todo en bandeja. preguntar. Claro. Muy bien. Ya, genial. Entonces, ya dejándole esa tarea ahí a los lectores, un poco pasar a otro tema que Ujú. aparece
está muy presente en el texto, que es el tema del trabajo. Un señor que está muy preocupado como de su trabajo, quizás incluso como excusa para escapar de su hogar. No sé, cuéntanos ahí tú cuál es tu apreciación de la función del trabajo en ese cuento y también, ¿por qué no la tuya? Claro, el trabajo también funciona como una excusa al abandono al abandono de esta familiaridad que no se ve totalmente dentro del cuento. Y al final no es tanto el trabajo que hace, sino es el hecho de salir de casa, de también en este tipo de hombres mayores ya llegan a un punto en su vida que quizás no se sienten tan útiles. Entonces el hecho de ir al trabajo significa que es útil. Lo sabía, señor. Sospechaba siempre que era su excusa para escapar de los cuidados de casa. Claro, por eso también le mentía constantemente a la esposa con respecto a que lo llamaban para ir al trabajo y no. Claro, es algo que se da mucho en la vejez, por lo menos acá en la vejez en Chile, como la persona que tiene que trabajar o hacer algo porque si no se siente inútil o qué sé yo, está aburrido de estar en casa. Claro. Sí, es un tema que se ve evidenciado y yo creo que ha estado súper presente hoy en día, porque mucha gente mayor tuvo que abandonar su trabajo por las condiciones y el peligro. Entonces se encuentran así de la nada ante la casa. ¿Y qué se puede hacer en la casa? Claro. O, por ejemplo, no es que no haya que hacer, sino que este sentimiento de inutilidad, ¿no? En el fondo es como buscar otras ocupaciones que también nos hacen sentir útil, porque no solamente Claro. el trabajo productivo remunerado es lo que nos tiene que hacer sentir útil, hay también otras ocupaciones. Además, si se piensa que quizás estuvo toda su vida trabajando, que se da mucho también en Chile. Bueno, hay algo que nos llamó la atención con Carlos y es la incomodidad del personaje principal que no quería estar en casa, pero sabemos que este mismo personaje armó su propia casa. Entonces, ¿qué creen ustedes que será ese objeto de incomodidad? ¿Por qué el temor a morir en casa? La verdad es que ese afecto a las cosas de la casa y ese constante sentimiento de querer abandonar la casa, al principio lo tomé, yo dije, uy, esto es medio contradictorio, porque sí es contradictorio un poco, pero después lo pensé como, si tú estás en la casa, ¿qué te pones a hacer? Si pasas siempre la mayor parte de tu tiempo y de tu vida en el trabajo, obviamente que vas a empezar a ver los objetos de tu casa y le vas a empezar a encontrar una función. Por eso también está el tema de que es una especie de coleccionista indirecto, porque el coleccionista, claro, mantiene los objetos, pero los deja ahí nomás. En cambio, lo que hace este personaje es, si tiene la oportunidad, los arregla, si ya no funcionan, los deja ahí, pero los tiene, pero siempre existe una forma de arreglar y usar los objetos que va más allá de su uso habitual. Entonces, de esa forma quería demostrar un poco el hecho de que intentaba buscar hobbies y uno de sus hobbies era los objetos. Claro, no le gustaba estar en casa y lo que intentaba buscar era una forma de abandonar la casa, pero dentro de la misma casa. Y esa condición se la daban los objetos. Es muy parecido a lo que, bueno, te queríamos conversar también después sobre la revista Grifo, que claro, ahora tiene la temática sin salida, y una de las cosas que queríamos preguntarte ahora que nos haces el puente también, era la resignificación de los objetos, o sea, con esto no poder salir de nuestras casas y ver lo mismo día a día, no sé, pienso, por ejemplo, los discos que tengo aquí que no he escuchado, los libros que compré y aún no he leído, incluso no sé, el bastón de mi abuelo que no sé por qué está aquí, pero de repente lo uso como para bailar. Entonces, son estos objetos, cosas, aparatos, que uno empieza a dar una resignificación. Entonces, no sé qué significación le dan a usted o qué valor pueden llegar a tener. Yo lo vuelvo a relacionar con el tema del pasado. Me gusta esa cualidad que tiene el objeto de evocar el pasado. Y siento que a pesar de que no tengamos tantas cosas en cuenta día a día, siempre va a aparecer algo nuevo. Siempre va a aparecer
algo que era de nuestros, no sé, bisabuelos, o un regalo de compromiso incluso. Esas cosas aparecen todos los días, pero al final, cuando se cuenta la historia, es cuando recién aparece el valor del objeto. Y también encuentro que eso es súper importante, porque el objeto también insta a contar una historia. Sí, cierto, el objeto insta y cuando uno está contando esta historia, ¿cierto? Igual traes como un pequeño viaje temporal, ¿no? Ujú, Y igual es re interesante esa visión del objeto como casi maquinita del tiempo, ¿verdad? ujú. Eh, Me gusta harto y creo que también pensando en la temática del Sin Salida de la Grifo, un poco el, este laberinto del tiempo, ¿no? Que ponte tú, veo este objeto en el presente, te lo muestro, te cuento una historia, pero así también viajamos al pasado. Ujú. Sí, encuentro que esa cualidad es súper bonita y también quise como plasmar un poco por medio del objeto eso en el cuento, como la evocación. Claro. O sea, los objetos tienen su propio tiempo y me gustó mucho eso de que, claro, uno al contar la historia del objeto le da la significación o el valor al objeto. Mirando aquí en la pieza veo, por ejemplo, qué sé yo, una cajita de recuerdos. Claro, si esa cajita estuviera vacía, no sería lo mismo que estuviera llena. O lo mismo si esa cajita, no sé, no lo hubiera llevado, qué sé yo, al paraíso, no hubiera estado con mi familia 10 años. Sería totalmente distinto. Bueno, los objetos tienen esa cualidad muy bonita. Me gusta porque yo venía como muy de la escuela de, no, objetos, materialismo y no sé Mm, qué, pero también tienen ese lado, también mm, tienen una carga quizás de tradición y la carga histórica también. claro. Sí, eso mismo eh, es bueno aclarar porque una cosa es el tema del materialismo y otro es como la resignificación y la Claro. permanencia. Y al final yo soy súper cuidadosa en general con mis cosas, pero también es porque muchas veces les tomo el peso. Y, por ejemplo, hay cosas que me han regalado mis abuelos y las cuido mucho porque sé que tienen una carga de memoria, porque sé que ese objeto vivió vidas para estar conmigo, de cierta forma. Y al final es como el único antecedente también. eh, Va a sonar súper bruto esto, pero es como el único antecedente de la muerte, porque tampoco es Ajá. algo que muera, porque Sí, está ¿verdad? ahí y cuenta su historia. Claro, es como este cuento de Borges, creo que se llama El Zahir, como la moneda que va Mm, pasando de mano sí, en mano. claro. Ujú. Oye, Celinde, ya como para saber un poquito más de ti, igual queríamos preguntarte, esta es como la sección de preguntas relacionadas al autor, o sea, a ti en este caso. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Muchas Y gracias. queríamos saber qué crees que te llevó a escribir y luego por qué optar por una carrera como literatura. Quizá ahí tal vez hay alguna esperanza o objetivo. Yo creo que lo supe igual cuando era chica, todavía estaba en básica, estaba en octavo más o menos, y fue que creo que en octavo aprendí a leer de cierta manera, o sea, no como de la forma convencional, sino como que descubrí que hay un mundo dentro de los libros que va más allá de simplemente leerlos, sino que también está la tarea de comprenderlos, analizarlos, y creo que ahí se dio la instancia de poder comprender los libros y también después surgió la idea de intentemos escribir. Eso se fue desarrollando ya cuando estaba en la media y bueno, y literatura, creo que decidí formalmente que quería estudiar literatura cuando estaba como en tercero medio. Y las clases de lenguaje y los profesores de lenguaje creo que también ayudaron mucho. Tuve muy buenas profesoras de lenguaje y que te instaban a comprender una obra más allá de leerla, que creo que es súper importante. Qué bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Son muy importantes los profesores, así que ahí un saludo a tus profesoras de lenguaje. Así es, un saludo. Oye, Celinda, bueno, también bajo esa misma línea, ¿hubo algún libro o algún autor, autora que, no sé, te movió la cabeza y dijo y te hizo hacer, wow, esto a mí realmente me gusta? Quiero saber más de literatura. Más allá de como la forma que escribe y lo que escribe, uno de los autores que me llevó por seguir en este tema de la literatura fue un libro en particular fue Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Más allá de la historia y todo lo que sea bonito dentro del mundo de Dickens, es como el hecho de que estuve frente a una obra y la pensé más allá de lo que me decía la obra. Empecé a investigar mucho porque también al ser en una época en específico, te habla de esa época, entonces me interesó mucho más la época. Y ahí como que vas entrando al análisis de un libro por medio de una historia. Y creo que sí, creo que cuando leí ese libro fue cuando me di cuenta que era algo que me gustaba, porque Buenísimo. disfrutaba hablar de él y saber más de él. Fantástico, te brillaban los ojitos entonces cuando la ahí de Dickens. Bueno, respecto a los autores canónicos, creo que Carlos quería hacer una pregunta respecto a eso también. Sí, sobre los autores canónicos, claro, te quería preguntar si tú crees que la influencia que tienen hoy sigue siendo fuerte en la gente joven como escritores iniciados. Sí, yo creo que el tema del canon es algo que siempre va a estar, porque a pesar de que no te afecte directamente a ti, tú puedes leer a un autor que te gusta mucho y ese autor va a estar influenciado por un cierto canon. Sí. Entonces, indirectamente te va a llegar a ti. Y por más que nos queramos escapar del canon, siempre va a estar, por eso mismo. Sí, funciona como una especie de sombra que está ahí siempre presente el canon. Pero Y, yo lo veo de una forma súper positiva, porque ¿ya? al final, igual, de cierta manera, el canon te empuja un poco a este mundo, porque marca tu estilo, porque también te guía en torno a tu propio estilo, te ayuda también a buscar tu propio estilo de este mundo, dentro de este mundo. Claro, como el posicionamiento que tiene la gente en pro o en contra del canon. Al final Ujú, funciona como guía igual. claro. Oye, Celinda, igual, ¿cómo ves tú la literatura de hoy? ¿Sabes de escritores que estén partiendo? ¿Qué están leyendo hoy también? Eh, Hoy en día, la verdad es que he estado leyendo solamente cosas de la universidad. Eh, Tengo, eso sí, muchos libros que quiero leer fuera de ello y no sé muy bien cómo definir qué estoy leyendo habitualmente porque en realidad nunca estoy leyendo algo, eso en específico. Y porque siempre estoy aceptando recomendaciones, Ah, siempre estoy atenta a, no sé, me gusta mucho, la verdad, BookTube. Entonces, siempre estoy pendiente de ese tipo de cosas. O también creo que el mundo editorial de ahora se mueve mucho por el tema de las redes sociales. Entonces creo que también eso influencia bastante nuestros gustos. Y me gusta también verlo porque se está masificando el tema de la literatura, también el tema de la escritura, como que la gente al final se está atreviendo más a exhibir las cosas que escribe. Y eso me gusta mucho. sí, está bien bonito lo que está pasando en redes sociales, sobre todo con la difusión, y es como bien dices tú, siguiendo quizás Booktuber puedes encontrarte Ujú. recomendaciones. Creo que el Mati tenía algo que decir con respecto a eso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, quería pedirte recomendaciones. No sé, de lo que tú Mm, quieras, ya pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser series, Música. hasta ay, magnéticos, lo que les desees. recomiendo mi película favorita, Los Coristas. Por ¿Ya? favor, véanla. Eh,
Un libro que todavía no termino porque de cierta forma estoy leyendo de atrás para adelante, y es Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que es un libro que también donde se encuentra presente el oficio de la escritura, porque la autora en paralelo cuenta también de cómo va conformando y construyendo este libro. Entonces encuentro que es algo muy bonito, que no se hace mucho, pero cuando se hace creo que revela ciertos secretos de la escritura, y al final el mensaje final es como cada uno tiene su estilo, y lo particular es encontrarse uno mismo dentro de lo que escribe. Así que eso, les recomiendo Los Coristas y Memorias de Adriano. Fantástico, muchas gracias. Sí, Qué Muchas maravilloso. gracias a ustedes. Esa última reflexión está muy linda. Hasta ¿Cierto? una moraleja. Sí, yo anotadísimas estas recomendaciones acá en mi lista de recomendaciones, así que bacán. Y antes de pasar a la sección final, agradecerte, Celinda, la participación, haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros, ¿cierto? Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Celinda. Estamos muy agradecidos por este capítulo que estuvo muy entretenido. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Cuéntanos, ¿qué aprendiste durante esta cuarentena? Aprendí a hacer café espumoso. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Carlos Sarabia y Matías Carvajal. Agradecemos la participación de todo el equipo de La Gotera: José Reidenbach, Sebastián Huidobro, Antonia Sotocastro, Tomás Gómez, Sergio Omaña y Max Matus de la Parra. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas, Susana Aliaga, Musaraña Anónima, Sebastián Duarte Rojas, Isidora Fuentes, Tamara Maldonado, Paola Uribe Ulloa y Camila Vázquez Valdés. Sigue La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram, y visita la página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.